Hola a todos, Dios les bendiga. Ya mi bebé se recuperó, para los que estaban un poco preocupados por mi bebé. Voy a hablarles de un tema extremadamente importante como lo es el feminismo en todo su esplendor y de dónde inició el machismo en los hombres. Realmente estas son cosas que debemos estudiar porque a veces son una de las principales polémicas en la sociedad. Entonces, voy a hablarles, desde que dos personas se unen en matrimonio o como pareja, debemos entender que según Dios y el origen estipulado para una relación, dejamos de ser dos personas diferentes, hembra o mujer, y ahora nos convertimos en uno solo. Eso es el principio del origen que Dios estableció para las parejas, para que fueran uno solo, se unificaran las dos personas y desde allí entonces comenzaran una familia y un hogar bendecido por Dios. Ahora la mujer debe ayudar al hombre porque Dios la creó como ayuda idónea y el hombre debe dejarse ayudar. Pero voy a decirte algo muy importante. Hay dos tipos de ayudas y es lo que nosotros no comprendemos muchas veces como mujeres o muchas veces los hombres no entienden. Hay dos tipos de ayuda. Está la ayuda por medio de un maestro que lo sabe todo y que te enseña y te ayuda a realizar tus tareas. Y está el tipo de ayuda número 2, que es el de la persona aprendiz. Esa persona que está aprendiendo, que te ayuda a ti como maestro o como líder a organizar las cosas y hacer todos los oficios recomendados, ¿sí? Entonces, estos tipos de ayuda son muy diferentes, el del maestro y el aprendiz. Entonces, ¿qué tipo de ayuda Dios creó a la mujer o Dios le dio a la mujer para que ayudara a Adán? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál fue ese tipo de ayuda? ¿La ayuda de aprendiz o la ayuda de maestro? Realmente, en la Biblia, según lo que estoy estudiando, Dios le dio a Eva el tipo de ayuda maestra. Sí, Dios hizo a Eva con todas las características intelectuales para ayudar a Adán. Dios la hizo perfectamente entendida y sabia. Era como la guía principal de Adán. Entonces, luego te explico más adelante por qué mi definición. Entonces, cuando partimos de esta determinación de una ayuda maestra, nos damos cuenta que Eva tenía que ayudar a Adán a guiarlo, ¿sí? A guiarlo, a dirigir, a ser un buen líder. Entonces, para esto, Eva debió tener mucho más conocimiento de un liderazgo que el mismo Adán. Ahora, cuando nos damos cuenta y vemos que Eva lo guió al pecado, a la desobediencia de Dios, fue ella quien tomó la iniciativa de hacerlo y de decirle a él, vamos a hacerlo. Entonces, él ni siquiera se opuso porque él sabía que Eva era la puesta por Dios para que lo ayudara a él, incluso si fuera una desobediencia a Dios. Entonces, cuando partimos de allí nos damos cuenta que nosotras como mujeres tenemos mucho más potencial y valor ante Dios para un liderazgo que ni siquiera un hombre. ¿Sabes? Esto, aunque les duela a los hombres, aunque va a ser como una patada, un golpe, boom, a los hombres, es como Dios lo estipuló. Entonces, la mujer tiene mucha más capacidad de liderazgo y de guiar que los hombres, porque los hombres no fueron creados para eso. Los hombres, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero una ayuda maestra, una ayuda con mucho más liderazgo. Por eso ella lo guió al pecado. Entonces ahora vemos algo muy importante. Actualmente el deber de toda mujer es guiar al hombre a ser mejor, no a guiarlo al pecado ni a lo malo, es ayudarlo a cambiar sus actitudes incorrectas para que las vuelva correctas, a ser mejor, a ser determinado, a ser firme en sus decisiones. Sean buenas o sean malas, ambos van a correr el riesgo de las consecuencias. Por esto, juntos tienen que tener un buen liderazgo para poder seguir y continuar con un hogar, más cuando incluyen hijos. Entonces debemos estar muy pendientes y buscar de la presencia de Dios para que Dios nos guíe a hacer lo correcto para nuestro hogar. Ya, si somos mujeres llenas del Espíritu Santo y delante de Dios buscamos lo mejor para nuestro hogar, sé que Dios va a ayudarnos a guiar a nuestros esposos a buscar de su presencia y a ser mejor cada día, a ser una persona administradora y no derrochadora. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos una perspectiva de ayuda errónea, basándonos en las características esenciales de la mujer virtuosa que habla Proverbios. Sí, señores.
¿Qué pasó con la mujer virtuosa que habla Proverbios? Sí, es toda una mujer desarrollada, talentosa, que ayuda y hace prosperar su hogar. Dice la Biblia que lava, plancha, atiende a todos en su hogar. Pero escúchame bien algo de la mujer virtuosa que todos los hombres omiten para no hablar de este tema. Es que la mujer virtuosa tiene criadas. A eso en el tiempo de antes se le llama las criadas, esas personas que necesitamos que ayuden al servicio de los quehaceres del hogar. La mujer no está del todo destacada si no tiene ayuda. La mujer necesita ayuda en los quehaceres del hogar para ella poder ser una mujer virtuosa y llena de mucha más capacidad para poder liderar su hogar, porque tiene tiempo para sus hijos, tiene tiempo para su esposo y no está tan esclava haciendo los quehaceres del hogar. Tiene sus criadas que le colaboran y le ayudan a lavar, a planchar, quizás atender incluso a los hijos, a cocinar, sí, y por eso ella tiene mucho más tiempo de atenderlo incluso a todos, hasta aún las criadas, como lo menciona el libro de Proverbios. Entonces debemos estar claros en que no podemos ver a la mujer con una perspectiva de ayuda idónea como las características de la mujer virtuosa, sino una mujer como ayuda idónea con las características esenciales que le dio Dios, como lo fue de ser madre y líder. Ahora te voy a decir algo. Desde el pecado de la creación de Adán y Eva, Dios determinó el fin del liderazgo de Eva, de la mujer, para decirlo así claro. Cuando Dios determinó el fin del liderazgo de Eva, el hombre le nació ese machismo, ese poder de querer someter a la mujer por la fuerza y no por amor. Entonces, de allí partió el machismo. Literalmente Dios le entregó al hombre el machismo y le dijo, ahora tú te enseñorearás de ella. Ella ya no va a ser más líder del hombre, ella ya no va a ejercer ese potencial con que Dios la creó como maestra, como líder, como por encima de el hombre para ayudarlo a él, sino que ahora el hombre, aunque no fue creado con este propósito, tomó esa posición por causa de la falla y el error que tuvo Eva al guiarlo y conducirlo al pecado. Y Dios le dio a Eva 3 características principales, del cual fue muy duras para Eva. Una de las cosas cuando uno hace para corregir a los hijos como padres, como madres, uno los corrige con las cosas que para uno son importantes y sabe que le va a doler a nuestro hijo, sabe que lo va a corregir, le va a decir, oh no, esto, ¿por qué me quitó esto? ¿Por qué me dio en lo que más me duele? Así mismo hizo Dios con Eva. Una de las principales les dio dolores en el embarazo y en el parto. Por eso es tan doloroso todo ese proceso del embarazo, todo desde el primer momento, vómitos, dolores, malestar, el vientre, todo es tan doloroso el embarazo como lo es el parto. Entonces, todo ese proceso Dios dijo, es importante, eso fue importante para Dios, el embarazo, el dar hijos. Entonces Dios se lo quitó, le dijo, con dolores estarás embarazada y con dolor también darás a luz. Entonces esto fue una de las características principales del castigo para Eva. El segundo fue el deseo. Todo sería para el marido. Cuando hablamos de deseo, estamos hablando no solamente de deseos sexuales o de características de lo que yo quiero, sino de en sí, lo que ella quiere alcanzar, el objetivo que ella quiere anhelar, todo ese deseo, dice la Biblia, dice, tu deseo será para tu marido. Esto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 16, para que usted lo busque en su Biblia. Y por último, el que más le dolió a Eva, es que dice el Señor, le dice Dios, y él, el hombre, se enseñoreará de ti. Es allí cuando termina el liderazgo principal con el que fue creado, esa esencia con la que fue creada la mujer perfecta, y se le entrega al hombre. Y dice, el hombre va a enseñorearse de ti. Desde allí partió todo el machismo en la sociedad de los hombres. Entonces no podemos decir que vamos a cambiar a los hombres porque somos mujeres y lo podemos ayudar. No, ya no tenemos ese liderazgo por causa de Eva. Entonces Dios es quien determina y quien da, o sea, quien alcanza como mujer, nosotras como mujer. Por eso es tan difícil alcanzar la gracia de Dios, porque tuvimos esa oportunidad y la echamos a perder, o Eva la echó a perder. Pero cuando alcanzamos la gracia de Dios, cuando una mujer logra alcanzar gracia ante los ojos de Dios, vemos una mujer llena de liderazgo, incluso
que puede tomar el control de todo su hogar como toda una mujer virtuosa. Sí, Señor. Toda una mujer virtuosa tiene liderazgo en el hogar. Y esto no se lo ha dado el hombre, sino que es Dios quien le da esa gracia y quien le deja ejercer ese potencial con el que realmente fuimos diseñadas. De allí es donde parte ese nivel de capacidad donde decimos que toda mujer puede llegar a superar a los hombres. Sí, aunque duela, aunque sea como un golpe para los hombres, toda mujer, si Dios se lo permite, puede llegar a superar a los hombres. Toda mujer puede alcanzar ser una pastora, aunque a muchos les duela y no quieran reconocer a las mujeres como pastora. Dios, si a Dios le place darle a una mujer el pastorado, Dios se lo da. Y tú no puedes decir nada como hombre, porque para eso fue el designio que Dios le dio a una mujer. Ahora, viendo todo esto, cambiamos la perspectiva de una buena esposa en el hogar, sin partir desde la mujer virtuosa que habla la Biblia. Entonces, una buena esposa, según Dios, ahora que el hombre es cabeza de hogar, líder y señor de ella, hombre, usted debe ayudar a su mujer. Ahora debe ayudarla a ser una mujer virtuosa. Llénela de capacidades, de estudios. Si ella no ha podido estudiar, ayúdela a que estudie. No la embarace si no se da cuenta que ella tiene un buen liderazgo para ser madre. ¿Sabe? Es tan importante tener un bebé. Sí, es tan importante dar a luz hijos que el apóstol Pablo intentó enseñar que la mujer no tenía salvación si no engendraba hijos. O sea, es tan importante el tener hijos como nuestra propia salvación. Y esto Dios lo reconoce en el principio cuando le dio como castigo los dolores en el embarazo. Eso es importante, extremadamente importante para Dios que una mujer tenga hijos. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen hijos? Entonces no van a ser salvas. Te voy a decir algo. Antes de esto, te voy a hablar, si el hombre ya está a cargo de su esposa y se está dando cuenta que están cometiendo muchos errores, deben de cambiar esta orientación, empezar a instruirse ambos en liderazgo, en controlar. Si tienen hijos, saben ahora la mujer debe hacerse cargo de sus hijos. ¿Sabes? No es bíblico que la mujer deje o rechace a los hijos, pero dice la Biblia que si aún mi madre y mi padre me dejare, con todo Jehová nos recogerá. Pero el Señor te dio esa capacidad de ser madre para que ayudes a tu esposo con los hijos, para que los atiendas, los cuides en tu hogar. A Dios le complace eso, ¿sabe? Una de las cosas de hallar gracia ante los ojos de Dios es saber educar a nuestros hijos, saber liderar a nuestros hijos. Y luego Dios hace que tu esposo y todo se complemente y sea un hogar perfecto en el Señor. Entonces a Dios le es importante el que ejerzas tu maternidad en tus hijos, no solamente en otros niños, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos, pero saben ejercer ese sentimiento de madre. Por eso es que el diablo está atacando tanto a las mujeres, para que estén en contra de los embarazos, para que apoyen el aborto, para que no tengan hijos. Entonces no podemos dejarnos engañar por el diablo. Ya fuimos engañadas una vez, cayó Eva y nos dieron como en la cabeza, en el diseño principal de Dios para la mujer. Entonces no podemos seguirnos dejando engañar. Por eso es que muchas dicen, no, yo voy a tener todos los hijos que Dios quiera, pero tampoco es así, porque ahora con el castigo que Dios le dio a Adán y Eva, todo el orden de la creación cambió y ahora usted debe pensar antes en su esposo y en que él solo quizás está trabajando para su hogar y usted ponerse a dar hijos, sabiendo que usted ni siquiera está ayudándole a sustentar el hogar. Entonces debemos ser sabias. Dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuando la mujer tiene hijos, lamentablemente el hombre pasa a ser plato de segunda. Sí, el hombre ya no puede ser el principal. Ahora el principal son los hijos. Por eso, como les digo, el apóstol Pablo lo determinó casi como la salvación del alma de la mujer. Porque la mujer debe hacerse totalmente cargo o estar siempre dispuesta para sus hijos. Esto no le compete a los hombres. Muchos dicen, pero ¿por qué el hombre sí puede dejar a los hijos y la mujer no? ¿Es por qué? Pues por esto, porque es el designio de la mujer tener hijos.
A Dios le place y a Dios le dio toda la capacidad a la mujer para que tuviera hijos. Entonces no podemos echarle o la culpa al hombre o decir, pero es que ellos también deben hacerse cargo, ellos tienen su responsabilidad como padre y sí deben ejercer su paternidad como un buen hombre, sustentor, protector de sus hijos. Incluso va a haber una etapa fundamental donde el padre se debe hacer cargo de su hijo, de hablarle, de aconsejarlo, de instruirlo. Pero mientras están pequeños, por ejemplo, mis hijos que tienen menos de 5 años, los tres, debo hacerme yo cargo de ellos porque están muy pequeños, porque están vulnerables, porque solo conocen a mamá que les da el alimento. Nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que los niños obedecen y quieren estar más apegados a esa persona que los alimenta, que los baña, que los atiende. En la temporada que yo tuve que dar a luz mi última bebé, que los tuvo que cuidar mi esposo, nos dimos cuenta que el varón, que tenía solo un añito, él se apegó bastante a su papá porque se dio cuenta que yo me desentendí totalmente de él. Entonces nos dimos cuenta que los niños se apegan a esa persona que los protege, que los alimenta, que los atiende. Entonces esto pasa. La mujer debe ser esa persona en la vida de los niños. Ya después vendrá una etapa donde el padre debe hacerse responsable de su hogar y de sus hijos y de cómo guiarlos al buen camino. Y en esta etapa de la crianza, el padre debe esperar con paciencia el momento en que ya se nivela la situación y ya la mujer deja de tener como prioridad a los hijos y empieza a verlo a él de nuevo como prioridad en el hogar, a su esposo, a tenerlo en cuenta, ya volverlo a atender. Vamos a ser un poquito exageradas, ya empieza a atenderlo como si fuera otro niño chiquito, porque a veces pasa esto. Hace poco estuve hablando con una muchacha que me dice que ella se levanta de madrugada y atiende a su esposo, le hace café, le hace algo. Está bien, ellos no tienen hijos. Está muy bien que se atiendan el uno al otro. Esto es muy bonito. Esto hace sembrar más amor y más comprensión entre los dos. Pero cuando se tiene hijos, todo es diferente. Ahora la prioridad son los bebés, los niños. Y el esposo debe entender esto. Hay esposos que no entienden estos. Dice, pero es que usted está poniendo prioridad a los hijos y usted no debe descuidar a su esposo. Déjeme decirle algo. Primero son sus hijos, amada y amado joven. Primero su hijo y luego la persona adulta. La persona adulta puede atenderse sola. El niño no puede atenderse solo. Usted no puede darle responsabilidades a un niño que le corresponden a un adulto. Esto debemos tenerlo muy claro y presente en una relación de pareja y de familia. Entonces, viendo desde esa perspectiva que la mujer debe hacerse responsable de lo que Dios le encargó, nos decíamos, entonces ahora realmente el machismo viene de parte de Dios. Sí, el machismo fue estipulado por Dios, por eso el hombre se volvió altivo y empezó muy mal. Todo se desorganizó totalmente y hasta que los primeros niños en el mundo, como lo fue Caín y Abel, hubo la primera tragedia y el primer asesinato entre ellos, porque ahora ellos se lideraban a sí mismos como hombres y ya la voz de la mujer, imagínense la tensión que hubo entre Adán y Eva. Imagínense Adán diciéndole a Eva, por tu culpa. Ahora mira, ahora yo soy el dueño, yo soy el líder, yo soy el que manda aquí. Sí, eso no lo registra la Biblia, pero nada más imaginémonos haber perdido tremenda bendición por causa de un error de ella. Y ella quizás discriminándole, pero tú también comiste, pero tú también pudiste haberme dicho que no lo hiciera. Sabes, esto fue de ambos y ambos, de parte y parte. Y es toda esa tensión quizás venía ya en esos niños, en estos primeros niños en el mundo. Y por eso Caín mató a su hermano Abel, porque ya venía como con esa rencilla de superioridad. Entonces, no puede haber sentido como competencia. El hombre cuando se siente como en una competencia tiende a querer ser mejor que los demás. Entonces ellos quizás no supieron aceptar este liderazgo que Dios les encargó y todo fue de mal en peor. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios nos habla de una mujer a quien Dios le confió el voto en el hogar, le dio aún más valor a su voz que a la del hombre. Esto estoy hablando de la gran pareja, de donde ahora decimos que empezamos a
hacer, o sea, desde que nosotros, como somos ahora parte de esa generación, que como lo es Abraham y Sara. Sí, Dios le dio mucho más valor a la voz de Sara, aún incluso cuando esto implicaba que Abraham se desprendiera de su hijo. Estoy hablando del hijo que tuvo con Agar, con la sierva de Ismael. Entonces, Sara le dijo a Abraham, sácalos de aquí, llévatelos, no los quiero tener en la casa. Dice la Biblia que a Abraham le pareció muy, muy doloroso esta situación. Quizás hasta discutieron por eso y le decía a Abraham que no, que le dio pesar, dice la Biblia. Entonces, esto fue para polémica y Dios tuvo que intervenir en esta pareja y Dios le dijo a Abraham, oye en todo a Sara. Ay, Dios le dio el valor. Ese valor con el que fue diseñada toda mujer. Dios le dio valor dentro del hogar de Abraham y Sara y le dijo, oye en todo a tu esposa Sara y no te dé pesar, si no tengas pesar lo que vaya a pasar con el niño o con la criada. Haz lo que Sara te dice. Entonces, de allí vemos que Dios realmente le da gracia a la mujer porque fue diseñada para eso, para liderar. Por eso es que toda mujer a veces se siente que no ha explotado su potencial. A veces muchas mujeres, y sé que están pasando por esto, que se sienten que el hombre solo quiere someterlas bajo su propio juicio, ni siquiera es por la palabra de Dios. Dios nos encomienda y nos manda que estemos sujetas a nuestros esposos por la palabra de Dios, un buen siervo de Dios, un hombre que busca de Dios realmente. ¿Por qué? Porque Dios va a estar direccionando a los dos, Dios va a hablarle al hombre tanto a la mujer. Entonces, no van a haber polémicas entre esta pareja cuando ambos están direccionados en Dios y la mujer puede liderar con amor y con gracia al hogar. Y el hombre ni siquiera se va a dar cuenta que ella es la que está liderando. Cuando él se da cuenta y dice, pero es que yo siento que tú eres más inteligente que yo o que tú siempre tienes la razón. Sí, quizás a veces la mujer siempre tiene la razón porque Dios se la dio. Ese fue el designio principal de toda mujer, de tener la razón, de guiarlo, de ser maestra de él. No era de ser aprendiz del hombre. Entonces, debemos dejarnos guiar por Dios para ser muy inteligentes en un hogar. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, con su resurrección, dio una mejor perspectiva a la mujer que la que ya se había dejado estipulada en el Antiguo Testamento por la caída de Adán y Eva. El Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, ahora abrió paso a un nuevo camino, a una nueva feminidad del cual se salió del control y de las manos, como lo estamos viendo hoy en día. Ahora el feminismo ya no es feminismo, sino son feministas y racistas en su propio rol de mujeres. Entonces, estamos viendo un desenfrenado feminismo que no fue puesto por Dios, a pesar de que nosotras fuimos creadas con el designio de liderar y de ser maestras. Estamos viendo algo tan desenfrenado, fuera de lo normal y del plan divino del Señor. Ahora ni siquiera quieren tener hijos. Y Dios nos dio esa capacidad y a Dios le place que tú tengas un hijo. Si Dios no te ha dado hijos, es porque quizás Dios está esperando algo de ti. Dios siempre demanda algo para poder entregarte un tesoro como lo es un hijo. Algo tan preciado, tanto para Dios como para ti que anhelas tener un hijo. Dice la Biblia en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesucristo cambió ese orden de maldición que había sido impuesto por la ley a causa de Adán y Eva. Entonces, el apóstol Pablo tendió a crear esta ley de que la mujer aprendiera en silencio, porque fue creado primero el hombre que la mujer. Incluso dijo que la única salvación que tenía la mujer era engendrando hijos. Entonces, quiero decirte, querido amigo, que Jesucristo rompió esta tradición, este pacto, con el nuevo pacto que dio el Señor Jesucristo. Ahora la mujer puede tener ese valor con que Dios la creó.
Y es lo más importante. Por eso la mujer ha llegado a superar las expectativas de un hombre. La mujer a veces se ha vuelto inalcanzable, se ha vuelto poderosa, ha liderado. Ahora hay pastoras, ahora hay evangelistas, mujeres. Y debemos aceptar lo que Dios ha estipulado en su palabra. Si el Señor Jesucristo cortó con toda la maldición de pecado, dice la Biblia que por cuanto entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero luego vino la salvación por un hombre. Entonces todos somos salvos por medio del Señor Jesucristo. Entonces, aquí les dejo este pequeño mensaje para que puedan entender el machismo y la feminidad en todo su esplendor y entender el designio por el cual Dios nos creó y para qué nos creó y con qué propósito fuimos diseñadas. No tengamos miedo de tener hijos. No apoyemos la muerte, no apoyemos el aborto, no apoyemos el donar hijos a otras personas. Si tú eres la mamá, dile, Señor, me has dado este hijo, ayúdame a encargarme de él hasta que él sea capaz de atenderse por sí solo y ya puedes tú trabajar, estudiar y hacer todo lo demás. Pero primero tus hijos, primero tu esposo, primero tu familia, tu hogar y después todo lo demás. Dios te bendiga y sigamos orando para que Dios nos ayude a ser buenas parejas, buenas mujeres, buenas madres, buenas esposas.